Sean todos bienvenidos a nuestro canal The Last of Us Season 2, serie que será conocida acá, en este lado del mundo, como The Last of Us. En su segunda temporada ya se estrenó. ¡Sí! Ya se estrenó. Esta serie fue estrenada en su segunda temporada el pasado domingo para que ustedes y yo, todos nosotros, la veamos. Una segunda temporada que podríamos decir que ha sido muy, pero muy esperada desde el final de la primera temporada de esta serie. Una serie que ha sido muy, pero muy exitosa. Una serie que es basada en el icónico videojuego de The Last of Us. En este año 2025 ya tenemos disponible, por fin, la espera terminó, su segunda temporada. Una segunda temporada en la cual va a estar basada en gran parte de los sucesos que se muestran en el segundo videojuego. Y debo comentarles que ya la gente de Naughty Dog confirmó la tercera temporada. Así es, una tercera temporada que, bueno, hay gente que tiene dudas porque hay que tener presente que el videojuego solamente tiene dos partes, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Nosotros como espectadores, como fans, podríamos intuir, podríamos creer, pensar que esta segunda temporada se va a mostrar parte de los sucesos del segundo videojuego, y en la tercera temporada se va a mostrar el resto de los sucesos del segundo videojuego. Bueno, esperemos que así sea, y se ha dado a entender que es así. Bueno, en todo caso ya tenemos la emisión de los capítulos del segundo videojuego. Empezó el domingo pasado y ya tenemos disponible el primer capítulo. Un capítulo que mucha gente ha estado hablando sobre él, porque es un capítulo que, bueno, sienta las bases del posible conflicto que verdaderamente van a tener que sortear los personajes de esta gran historia, y sobre todo sus protagonistas, que son Joel y Ellie. Así es. Bueno, una temporada que me atrevería a decir que The Last of Us es una de las series más esperadas de este año 2025. La vara está muy alto y esperemos que en esta segunda temporada nos sorprenda. Así es. Antes de comenzar este video de comentarios y análisis del capítulo 1 de la segunda temporada de The Last of Us, tengo que aclararte algo. Tengo que hacer mi disclaimer, tengo que hacer mi stop, y es el siguiente. Y es que te comento que yo no jugué el segundo videojuego de The Last of Us, ¿ok? Casi que por cultura pop, por referencias, ¿no? Y también por cosas que he visto en internet, sé cómo va o de qué iba el segundo videojuego, ¿ok? Pero yo nunca lo jugué, ¿ok? En estos videos que voy a hacer a partir de hoy, en la cual voy a emitir mis comentarios y mi análisis sobre cada uno de los capítulos, esto lo voy a hacer desde mi humilde punto de vista como espectador. Tú y yo podemos coincidir. En el caso que así sea, me encantaría que abajo en los comentarios me dejes tus impresiones, tu feedback. Si no coincides con mi análisis o considera que se me escapan algunos elementos importantes a ser analizados, también me encantaría que abajo en los comentarios me dejes tus opiniones, tus impresiones. Por cierto, te comento que yo hace mucho tiempo en este canal también hice estos mismos videos para analizar cada uno de los capítulos de la primera temporada. Bueno, ya comenzó la segunda temporada, una temporada que va a ser cortita, bueno, normalita, ¿no? Cortita no, normalita, porque va a tener 7 capítulos, y esperemos que cada uno de los capítulos nos sorprenda. Bueno, una vez aclarado todo esto, pues empecemos. Así es, ya tenemos la emisión de la segunda temporada de The Last of Us, ya tenemos su primer capítulo y voy a darte mis comentarios y mi análisis sobre el primer capítulo de esta temporada, una temporada que es súper esperada en este año 2025. Muy bien, tenemos el primer capítulo, un capítulo en el cual nosotros, por supuesto que tenemos las expectativas muy altas, porque la primera temporada fue brutal, fue muy buena. Ya tenemos este segundo capítulo,
quise decir esta de segunda temporada, primer capítulo, disculpen ustedes. Este primer capítulo es un capítulo que en sí podríamos resumirlo en tres grandes puntos que hay que tener en cuenta. Sí, aunque ustedes no lo crean, tres grandes puntos. ¿Cuáles son esos grandes puntos? Bueno, el primer punto es que se nos presentan cuál es la situación actual de los personajes. Tanto los personajes que ya conocemos como personajes secundarios a tener en cuenta. ¿Ok? Se nos presenta cuáles son sus motivaciones y sobre todo las distintas transformaciones que han sufrido. Es decir, los cambios que han experimentado entre el final de la primera temporada y ahora que ya tenemos la segunda temporada. El segundo punto que se nos va a presentar en este capítulo, por supuesto que son las distintas amenazas que los protagonistas van a tener que enfrentar. Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Y el tercer punto que se nos va a presentar en este capítulo, primer capítulo de The Last of Us en su segunda temporada, es, bueno, cuál va a ser el conflicto que se comienza a construir a partir de este capítulo y que los personajes van a tener que enfrentar a lo largo de la serie. Bueno, estos son los tres grandes puntos que se nos presentan en este capítulo, un capítulo que debemos tener en cuenta porque cada uno de estos puntos son importantes para entender, digerir de una mejor manera lo que vamos a observar a lo largo del capítulo. Bueno, no solamente el capítulo, sino de toda la serie, ténganlo presente. Entrando en detalle en el capítulo, bueno, les comento que voy a ir al primer punto, que es los personajes, evolución de los personajes y transformación de los personajes que se nos presentan en este capítulo. Bueno, en cuanto a los personajes, bueno, se nos presentan a varios personajes, se nos muestra cuál es la rutina actual de cada uno de ellos, se nos presenta que están viviendo en Jackson, esta villa en el cual estos sobrevivientes viven. Se nos muestra también a sus protagonistas, que es Joel y Ellie, pero se nos muestra que la relación entre ellos cambió. Sí, cambió. Ya no es la misma que de la primera temporada. Ustedes recuerdan que era prácticamente una relación de casi que de padre e hija. ¿Se acuerdan? Bueno, esa relación cambió y se volvió fría, se volvió algo distante entre ambos. ¿Qué sucede? Nosotros nos damos cuenta que Ellie ya cambió, ya ella está más fuertecita, ya ella sabe pelear, ya ella sabe utilizar armas. ¿Y qué sucede? Su trato o su punto de vista hacia Joel cambió. Por otra parte, Joel observamos que también ha cambiado, sutilmente, pero ha cambiado. Y algo que no ha cambiado es su cariño y su amor casi paternal por Ellie. Pero ¿qué sucede? Él sufre porque nota la frialdad con que Ellie lo trata. Vaya, tremendo problemón, ¿eh? Por otra parte, también se nos muestra a otros personajes, como la terapeuta, porque ¿qué sucede? Joel en cierto momento necesita como una válvula de escape, por decirlo de alguna manera, necesita comentar lo que está pasando y acude a este personaje que ustedes van a descubrir quién es, para comentar lo que desahogarse y él decir, bueno, me está pasando esto, me está pasando aquello, etcétera, etcétera. También otros personajes interesantes a tener en cuenta, como es Dina, por ejemplo, este personaje femenino que conoce tanto a Joel como a Ellie. Ella es uno de los primeros personajes que se da cuenta de que entre Joel y Ellie está pasando algo raro y sobre todo que se han distanciado. ¿Qué sucede? Dina poco a poco se va haciendo amiga de Ellie y bueno, y esa amistad termina se desarrolla de una forma muy particular. Así es. Claro, tenemos otros personajes secundarios a tener en cuenta y también se nos va a presentar la antagonista. Así es, se nos va a presentar qué es lo que está haciendo la antagonista. Ustedes se estarán preguntando, ¿la antagonista? ¿Quién es la antagonista? Bueno, la antagonista es Abby. Así es. Si tú jugaste el videojuego o ya sabes, te spoileaste sobre el videojuego,
videojuego, el segundo videojuego de Last of Us, ¿sabes quién es Abby? Bueno, Abby se nos presenta ya desde el primer capítulo, se nos muestra qué es lo que está haciendo, se nos muestra hay una escena impactante que es en la cual ella está como en una especie de cementerio y está dándole sepultura a todas las personas que Joel mató, que Joel finiquitó. Ustedes recordarán el final del primer capítulo o los capítulos finales de la primera temporada, quise decir, disculpen ustedes. ¿Y qué sucede? Ella está planeando su venganza. Así es, porque desde su punto de vista, apareció una persona, un solo hombre que logró finiquitar a gran parte de esta comunidad o pequeña comunidad de las luciérnagas y ella ve a este hombre como una gran amenaza. Nosotros sabemos que fue lo que sucedió, por supuesto, sabemos que Joel lo hizo con una buena intención, pero ¿qué sucede? Eso derivó en acontecimientos que ya ustedes saben. Bueno, ¿qué sucede para Abby? Ella está trazando los planes de su venganza. Ella no está sola, por supuesto. Ella está con un grupo reducido, pero importante, de las luciérnagas que también quieren venganza. ¿Qué sucede? A partir de este punto se nos plantea como que dudas, ¿no? Sobre que Joel es bueno, Joel es malo, Joel es el auténtico villano de esta segunda temporada, porque a los ojos de Abby, sí lo es. Joel es el antagonista, Joel es el villano. A muchas personas que conocen el segundo videojuego saben de que Abby se presenta mucho después, pero ¿qué sucede? Desde el primer capítulo de esta segunda temporada de la serie ya se nos está presentando a este personaje y es bueno que haya pasado. ¿Saben por qué? Porque así vamos conociendo cada una de las capas de este personaje y sobre todo nos damos cuenta que van a estar, entre comillas, justificado las acciones que vamos a ver de este personaje en el futuro. Abby va a ser la antagonista de Joel y Ellie, pero también Joel es el antagonista a los ojos de Ellie y las luciérnagas. ¿Qué opinas sobre este punto que te estoy comentando? Déjamelo abajo en los comentarios. Bueno, ya te hablé sobre los personajes. Ahora voy a hablarte sobre las amenazas. Sí, las amenazas. El segundo punto que te había mencionado. Bueno, en cuanto a las amenazas que van a tener que enfrentar los personajes y que se nos muestran en este primer capítulo, es básicamente el tema de los infectados. Se nos muestra que los infectados ya no son una verdadera amenaza, por lo menos a los ojos de los sobrevivientes de Jackson, porque ya ellos saben lidiar con ellos, ¿ok? En distintas escenas se nos muestran que ya ellos saben cómo lidiar con ellos, siempre y cuando sean en grupos pequeños, aunque claro, ellos están preocupados si les llega a aparecer una horda. Pero ¿qué sucede? Ellos ya saben lidiar con ellos. Se nos muestra una escena bastante interesante entre Dina y Ellie cazando a estos infectados o enfrentándose a estos infectados. También hay otra escena entre Ellie con Joel cazando infectados. Ya se nos muestra que ellos saben cómo afrontar esta amenaza. Nosotros nos damos cuenta que ya los infectados como que son una amenaza, pareciera que no, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. ¿Cuál otra amenaza que nosotros podemos identificar en este primer capítulo de The Last of Us en su segunda temporada? Ya no son los infectados, pero sí son las luciérnagas. Así es, o lo que queda de las luciérnagas que están al mando de Abby. Así es, por los que les comenté en el punto anterior sobre los personajes. ¿Qué sucede? Nos damos cuenta que Abby sí es una auténtica amenaza para este grupo de sobrevivientes de Jackson y sobre todo por lo que sucede al final del capítulo. Y bueno, ¿qué sucede? Además de esto hay que tener en cuenta que hay una tercera amenaza, que es el de la sobrepoblación. ¿Cómo que sobrepoblación? Nos damos cuenta a lo largo del capítulo que en esta villa o poblado de Jackson siguen llegando sobrevivientes de todas partes, básicamente, y esto es algo que preocupa a Joel. Y Joel llega un momento que comenta o se propone y él entiende de que bueno, que hay que darle protección a todos a estos sobrevivientes, pero también hay que darle cabida a cuidar los intereses de los que ya viven allí.
Así es. Esto tiene mucho paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día en muchas partes del mundo, en el mundo real, por supuesto, sobre lo que está sucediendo sobre el tema de la inmigración, ¿ok? Es un gran paralelismo. ¿Qué sucede? Esto también da mucho que pensar para el espectador. Bueno, estos son básicamente las amenazas que se nos muestran en este primer capítulo. Y el último punto que voy a abordar acá es el punto del conflicto. El conflicto que se nos va a presentar, que se nos presenta en este primer capítulo. Y bueno, el conflicto es básicamente, por una parte, se nos muestran ya escenas de una posible llegada de, bueno, infectados a la población de Jackson, sobre todo por la parte final del capítulo, y también por el encuentro entre de Ellie y Dina, que se tuvieron que enfrentar a los chasqueadores y los acechadores, estos infectados tan particulares, con habilidades particulares, y que ellas tuvieron que enfrentar. ¿Qué sucede? Claro, era un grupo reducido que ellas pudieron afrontar. Pero, ¿qué sucede? Ese es el primer gran conflicto, siempre latente, que es el de los infectados. Y segundo, el gran conflicto que representa el gran encuentro que se va a dar entre las luciérnagas al mando de Abby contra la población de Jackson. El capítulo termina justamente de esa manera, en la cual observamos a las luciérnagas descubriendo a este poblado de Jackson. Ya con esto nosotros nos damos cuenta que viene el conflicto, viene la guerra. ¿Y tú que me ves? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de cómo se nos presentó este primer capítulo de The Last of Us en su segunda temporada? ¿Qué opinas de esto que te he comentado, de este análisis, de estos tres grandes puntos que hay que tener en cuenta a la hora de observar las acciones que se nos muestran en este primer capítulo? Déjamelo abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de todo lo que te he dicho? Hey, te comento que me puedes seguir. Sígueme en el antiguo Twitter, el actual X, como Sergio de Noche TV, y en Instagram como Sergio de Noche Recargado. ¿Te gustó este análisis, comentarios y análisis del primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us? Dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que me ayudaría muchísimo. Suscríbete a este canal para que siga creciendo y siga informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, del cine y ahora de las series. Y por último, vayan al cine. Vean sus series favoritas y definitivamente vean The Last of Us y pásenla muy bien.